Apocalipsis 8, del 6 al 13. Vemos 7 trompetas de advertencia. Y la palabra advertencia me la vais a oír repetir varias veces y es importante. No es, mi padre decía, no es traidor el que advierte. No es una mala persona el que prevé y te avisa, el que avisa. Así que tenemos un Dios amoroso, un Dios bueno, un Dios misericordioso y que ve más allá que nosotros y nos advierte. Te advierto, no vayas por ese camino. Le advierto a mis nietos, no toques eso que se va a romper. Y cuando lo veo roto le digo, te lo dije, te lo advertí. Siéntate en esa silla y no te muevas ahora para que aprendas un poquito. No ha pasado eso. No mires al nieto. Tengo mis nietos aquí. Pero es bueno que se nos advierta, porque el que nos advierte, en este caso, es el que nos ama, que es todopoderoso, que es omnisciente, que lo sabe todo y quiere enseñarnos a hacer lo correcto. Y no es un Dios que advierte y que se deleita en castigar. Es un Dios que advierte y se deleita en cuidar, en proteger y en guiar. Y qué bueno es cuando este Dios nos ayuda. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 8:6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta. Y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los 3 ángeles! Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque tu palabra es reveladora, como tú eres aquel que ha revelado este mensaje. Se lo revelaste a Juan y le pediste al apóstol Juan que lo plasmara por escrito y lo has preservado hasta nuestros días para que nosotros hoy podamos escuchar tu voz hablándonos. Pido que tu Santo Espíritu nos hable en esta mañana. Pido que el poder de lo alto toque nuestro corazón y pido, Señor, que un servidor se esconda detrás de tu cruz y seas tú el que seas mirado, amado, contemplado y, por supuesto, obedecido y seguido, porque así solo podremos recibir esa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Gracias por el privilegio que tenemos de abrir con libertad tu palabra y queremos que ella, pura, limpia y llanamente, hable a nuestra mente y corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Ay, ay, ay! Y no hablo del verbo haber, hablo de esa exclamación que sale desde el corazón cuando ve venir el terrorífico y
la terrorífica catástrofe que viene sobre la tierra y sobre los pecadores de la tierra. No hizo Cristo estas advertencias para que cayeran en saco roto, para que las oyéramos y hiciéramos oídos sordos, para que pensáramos qué bueno parece el mensaje, pero qué poco me importa, sino para que las tuviéramos en cuenta en nuestra vida. Porque recuerda, lo que está en juego no es un momento de gozo, placer o un tiempo pasajero. Está en juego toda una vida y lo que es más, una vida eterna después de esta. Tengamos en cuenta realmente que las decisiones que tomemos en esta vida afectarán la vida venidera. Algunos piensan, yo vivo para el presente, yo vivo para el hoy, yo vivo para disfrutar el ahora. Pero recuerda que los que más viven 70, 80 años, 90. ¿Pero qué es eso comparado con 70, 80, 90 mil millones de años? Y es por decir un número que represente la eternidad que viene después. En realidad, no es un tonto el que sacrifica lo que no puede retener para conseguir y ganar lo que no puede perder. Y Cristo es el mejor, el mayor, el más importante de los tesoros. Tienes a Cristo en tu corazón. Has creído con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón en Él. Porque recuerda que estas advertencias son para prevenir, no para que caigas. No es mal puesto el cartel que se pone, no te acerques al precipicio, peligro. Pero muchas veces en nuestra carne, en nuestra mente, en nuestras palabras nos acercamos al precipicio del pecado pensando que a nosotros no nos va a afectar. Y nos encontramos cayendo un día en aquel lugar donde nadie podrá salir. Hoy Cristo habla a cada uno de nosotros y nos llama la atención y nos dice, ¡ay, ay de los falsos maestros! Cristo llamó la atención mientras estaba en vida y en el capítulo 23 de Mateo, una y otra vez exclama lo importante que es que no seamos engañados. Y habla de esos ayes que debemos de tener en cuenta en cuanto a los falsos maestros que los enseñan. Que no te engañen. Que el presente y el ahora es solamente un paso para el después y la eternidad. Las decisiones del presente y ahora es solo un paso para el después y la eternidad. Cuán importante es que lo tengamos en cuenta. Estaba orando al Señor y pidiendo, Señor, permíteme que esos ayes de advertencia lleguen a los corazones de cada uno de los corazones de las almas que han llegado en esta mañana. Y el Señor puso esto en mi corazón y Él dijo, yo les hablé, yo les dije, y recuérdales las palabras que yo les hablé y yo les dije. Dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Hermanos, no hay a otro al que tú puedes llegar con tu alma cansada, con tu corazón lleno de pecado, con tu mente perturbada de lo que es la vida, de lo que es la sociedad en lo que vivimos, de la mentira que quieren vendernos una y otra vez. No hay a nadie que pueda decir que de verdad limpie, calme tu dolor y ya te haga una nueva criatura. Jesucristo es el único que nos va a dar verdadero descanso. Con razón Él vino y dijo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que cuando tú pones tus ojos en Cristo, estás poniendo los ojos en la persona adecuada para que tu vida sea prevenida
de los ayes que el Todopoderoso y Omnisciente, que lo ve y lo sabe todo, está avisándonos de antemano que van a ocurrir. Porque estas 7 trompetas, hemos leído de la cuarta, pero hay 3 ayes, que son las 3 siguientes trompetas, que no son nada comparadas, o sea, que son mucho más grandes, comparadas con estas 4. En el capítulo 9 hacen sonar la trompeta quinta y sexta, y luego en el capítulo 11 hoy se suena la séptima trompeta, y son ayes donde los hombres, dice la palabra de Dios literalmente, desearán morir y la muerte huirán de ellos. Algo terrible, algo para hacer ver lo que ocurrirá en el Seol y el Abadón, como nombran ahí, ese lugar de tormento que es literal, es verdad que hay un infierno. Pero ¿cómo puedo ser librado de él? ¿Cómo puedo realmente entender que si creo y confío en él no tengo nada que temer y puedo estar tranquilo en él? Estas palabras de Cristo son palabras de consuelo para el que ha creído y confiado en él. Son palabras de verdad. Y como nos dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, les dice, son palabras de consuelo y de verdad de quien vienen, no porque suenen bonitas, no porque sea un mensaje alentador, sino por de quien vienen. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es el Dios de toda consolación que quiere dar consuelo a tu corazón, quiere dar esperanza a tu vida, quiere dar solución a tus problemas. Este es el Dios que quiere hablar. Este es el Dios que quiero que escuches en esta mañana y que veas cómo se dirige a cada uno de los que han creído y confiado en Él. Porque el que cree en Él, estas trompetas, esos 7 sellos que sonaron antes y las 7 copas de la ira que vendrán después, sucesos terroríficos y catastróficos sobre la tierra y sobre la vida de los moradores de la tierra de aquel tiempo, tú no tienes que temerlo si has creído en Él. Tú no tienes que desconfiar de su palabra, porque Él va a cumplir su palabra. Entonces, qué bueno es saber que al confiar en Él no tengo nada que temer. Y Él lo garantiza, y Pablo escribe a los tesalonicenses que por un momento estaban nerviosos pensando, ¿y qué va a pasar con nosotros? Y el que muere irá con Cristo y no irá con Cristo, y el que ha creído en el Señor Jesucristo y ha muerto, ¿qué va a hacer de él? Y nosotros que creemos en Cristo, ¿qué va a hacer de nosotros? Y Él les escribe y les dice, no estéis nerviosos, no estéis intranquilos. Y dice en Primera de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esas palabras, el Consolador, aquel que quiere darnos descanso, nos las ha dicho. Y recuerda, Él siempre cumple su palabra. Él nunca falla a su palabra. Él ha dicho y ha remarcado que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. Qué bueno que podemos confiar en Él. Así lo dijo el Señor Jesús cuando estaba en la tierra. En Mateo capítulo 5, versículo 17 dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, todavía no han pasado, pero un día pasarán, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, versículos 17 y 18. Todo, ni una jota ni una tilde. Oye, en la iglesia bautista, la buena nueva, ponemos los puntos en las íes. No nos da igual. Sí, no nos da igual. No nos da igual decir agüero que aguero. No es lo mismo. No nos da igual decir lengüeta que lengueta. No, tiene sus puntos en las ies y en las u. Y por supuesto, que no te dé vergüenza. No, ponle los dos puntos a la u. Vergüenza, ¿verdad? Quiero decir esto que es importante. ¿Y por qué estoy predicando y enseñando estas cosas? Porque ahí en Mateo 23, el Señor Jesús llamó la atención a los falsos maestros e insistió muchas veces: no da igual cualquier mensaje. No prediquéis un mensaje que no sea literal a la palabra de Dios. Tampoco da igual quién da ese mensaje. La palabra de Dios es clara y nítida de cómo se debe de predicar ese mensaje y quién debe traer ese mensaje. Y por supuesto es Jesucristo hablando por los siervos, llamados por Él para predicar el Evangelio. No cualquiera. Por eso dice la palabra de Dios: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dios castiga a los falsos maestros y las falsas maestras que se ponen a sí mismos, porque Dios llama hombres a la predicación, pastores literales como enseña la palabra de Dios. Y qué bueno es ver lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a esos temas. Y por eso hacemos el énfasis en la palabra de Dios. Seguimos viendo realmente ese mensaje del Señor, que es un mensaje consolador, un mensaje alentador, un mensaje salvador, un mensaje perdonador de nuestros pecados. Pero ¿qué pide el Señor entonces en cuanto a ese mensaje a nosotros? Pues nos dice la palabra de Dios en Juan 14, versículo 1, siguiendo con ese mensaje de salvación y de perdón. Dice así la palabra de Dios: estaban los discípulos muy tristes, el Señor les anuncia su muerte, que tenía que ver con sus pecados, los pecados de los que le escuchaban, pero Él anuncia su propia muerte, y se sienten muy tristes, y el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Pero Tomás, el dídimo, aquel que a veces dudaba y estaba intranquilo, no sabía realmente, y él dice: Señor, no sabemos a dónde vas.
¿Cómo pues podemos saber el camino? Y quizás tú estás aquí en esta mañana y tienes la misma pregunta. ¿Cuál es el camino al cielo? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la vida que tengo que vivir para agradar al Señor? El Señor amorosamente, misericordiosamente, pero justamente y santamente le contesta, le dice, Jesús le dijo, yo. Y esa palabra yo soy es lo que en el Antiguo Testamento es Jehová. Jehová habla, el único Dios verdadero. Y él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora lo que soy excluye todo lo demás. No hay ninguna religión, no hay ninguna iglesia, no hay ninguna buenas obras, no hay ningún rito, no hay ningún esfuerzo humano que me sustituya a mí. Soy el único. Y él dice, nadie viene al Padre sino por mí. Señor, qué duro eres, qué fuerte eres. Míralo del otro lado. Señor, merezco la muerte, merezco el infierno, merezco el castigo eterno. Qué misericordioso eres, que me ofreces la salvación, que me ofreces el perdón, que no lo merezco. A propósito, que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único que fue justo entre todos los hombres, lo matamos en la cruz. Nuestros pecados los llevaron allí. Somos todos culpables. No hay justo ni aun uno. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, Dios Padre, cargó en Jesucristo tus pecados y mis pecados, tus rebeliones y mis rebeliones. Él las cargó sobre sí mismo y en sus manos clavadas en la cruz, sus pies sujetados al madero. Él sufrió toda la ira de Dios que tú y yo merecíamos. Sí, este es el que puede decir, nadie viene al Padre sino por mí, porque nadie ha sufrido por ti lo que yo he sufrido por ti, porque nadie ha derramado su sangre por ti como yo la derramé por ti, porque soy el único que ha bajado del cielo para darle vida al hombre y que puede llevarte al cielo para que tengas vida con Dios. Soy el único. Nadie puede. Así que esa exclusividad me da inclusividad a mí en Cristo. ¡Qué bendición tan grande tengo en el Señor Jesucristo! Ahora, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo va a afectar eso en mi vida? Hubo dos mujeres que se acercaron a Jesús y quisieron hablar con él porque lo apreciaban, le tenían como un verdadero amigo e incluso habían llegado más lejos, creían en él. Una se llamaba Marta y la otra se llamaba María. Ambas tenían un hermano que acababa de fallecer. Y en el capítulo 11 de Juan, el Señor Jesucristo les dice esta gran verdad que espero que tú creas hoy y confíes plenamente en Él. Dice Juan 11, versículo 25. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú crees en Él y estás vivo, Dios te dice que vas a tener vida eternamente. Pero si llegaras a morir, Dios te promete que aunque estuvieras muerto tendrás vida eternamente. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Has entendido esta gran verdad? Quien nace dos veces, solo muere una vez. Quien nace una sola vez, muere dos veces. ¿Estás creyendo en el Salvador? Porque si naces
físicamente, y todos estáis aquí porque habéis nacido físicamente, si alguien no ha nacido físicamente, se puede ir. Porque me das miedo. No. Si tú has nacido físicamente, antes de ir al cielo, espero que nazcas espiritualmente. ¿Has creído en el Señor Jesús? Nicodemo se acercó a él y le dijo, Señor, ¿qué hace falta para volver a nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? Y le dijo, no. El que es nacido del Espíritu. Ha obrado el Espíritu Santo en tu corazón, has creído en Él, has confiado en Él, has confesado con tu boca que Jesús es el Señor, entonces, y creído en Él, entonces serás salvo, dice la palabra de Dios. Qué bueno es al saber esta gran verdad que el Señor Jesús le dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y te hace la pregunta, ¿crees esto? Hoy Cristo te está preguntando a ti, ¿crees esto? ¿Lo crees de todo corazón? ¿Has confiado con toda tu vida, con toda tu mente y con toda tu alma en el Señor? ¿Así? Espero que contestes igual que contestó Marta. Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. ¿Has creído así en el Señor Jesús? Si no lo crees y te parece un buen hombre que históricamente vivió hace 2000 años, pero a ti no te afecta para nada, entonces estás perdido. Y estos ayes de advertencia que estuvimos hablando están esperándote a ti. Espero que entiendas que Dios es paciente para contigo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es una gran verdad que enseña la palabra de Dios. Qué bueno es saber que Cristo lo ha hecho todo por ti. No tienes nada que hacer. A ese mismo hombre, Nicodemo, el Señor le dijo, oye, hay algo muy importante que debes entender, porque de tal manera amó Dios al mundo, y tú y yo estamos en el mundo, puedes poner tu nombre, que ha dado a su Hijo unigénito, el único que tenía, lo más precioso, el amado, el que vivía cerca, al lado de él. Lo ha dado, al mundo lo ha dado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está en juego la perdición de tu alma, pero si crees en Él, entonces no eres condenado, sino que tienes vida eterna. Es así, la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios, lo que Dios te ofrece gratuitamente. No tienes que hacer nada, pero tienes que arrepentirte y entregarle tu alma a Él. Lo que Dios te ofrece es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno. Cuando el evangelista Juan escribió, dijo, este mensaje es crucial. Lo voy a poner al principio en el capítulo número 1, versículo número 11 y 12. Porque es la realidad de lo que estoy viviendo. Mira la gente que escuchó hablar de Jesucristo, mira la gente que le oyó expresar las verdades únicas, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él todo lo que dice, lo cumple y lo hace, y te lo ofrece, y lo cumple en tu vida. Dice a los suyos, Juan 1:11, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. El mundo entero es de Dios, y en Apocalipsis va a venir a reclamarlo, A propósito, los hombres se creen, nosotros podemos hacer con la tierra lo que queramos, y Dios dice, voy a juzgar la tierra porque es mía, y juzgaré a los moradores de la tierra porque sois míos y no me estáis dando la gloria.
Todo lo que Dios creó era para su propia gloria y el hombre vive ajeno a la gloria de Dios. Y Dios dice, habéis perdido la imagen de Dios que yo creé por vuestro pecado, por vuestras rebeliones, por vuestro esfuerzo en no honrarme a mí. Pero enviaré a mi Hijo para recuperarla. Y a través de Él, el que crea en Él, volverá a ver la imagen de Cristo en su corazón. Porque Cristo entrará a morar en nuestro corazón. ¿Y cómo lo hace? Dice el 11 que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, la seguridad, dice ahí, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabéis quién va a estar en el cielo con Dios? Sus hijos. ¿Eres hijo de Dios? ¿Has creído y confiado en Él? ¡Ay, ay, ay! Porque son terroríficos juicios que Dios va a enviar sobre la tierra, sobre aquellos que habrán rechazado la gracia de Dios y querrán vivir según su propia carne y su mente les dicta. Pero la verdad está ya plasmada. ¿Creerás en Él? ¿Aceptarás el regalo? ¿Confiarás en el Señor Jesucristo? ¿Vivirás entonces, si has creído en Él, para Él, por Él y en Él? ¡Qué bueno es que toda esta gloria es para el Señor Jesucristo, porque todo Él lo ha hecho así, como dice en Romanos capítulo número 11, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El pueblo de Dios dice, amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos al Señor en oración.